Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker. En esta ocasión les presentaré un equipo fabricado por la marca Onkyo. Se trata de un recibidor modelo TX-LR552, el cual tiene un sistema de audio de 6.1 canales con 65 watts de potencia por canal, y también nos ofrece una escalada en términos de video gracias a sus conexiones de componente. Cuenta con sus entradas salidas de video típicas de RCA, Super Video, entradas salidas de audio digital, entre otras conexiones más. Entonces, bueno, y de hecho viene equipado con lo que es banda de radio AM/FM. Se necesita conectar una antena especial para cada banda, ok, son antenas diferentes. Y también cuenta con lo que es detección de bocinas. Las bocinas que se tengan conectadas las autodetecta en los canales o bancos, banco A, banco B. Aunque bueno, yo estoy conectado ahorita de una manera pues provisional para poder hacer este video. Entonces lo que se recomienda mucho es de que si no saben de audio, se apoyen o consulten con una persona experta en cuestiones de sonido, ok, ya que de esa forma pues les va a orientar mejor cómo conectar este equipo, qué tipo de bocinas utilizar para lograr resultados óptimos, ok. Bueno, entonces decíamos que nos ofrece un sistema de 6.1 canales, aunque en realidad yo me voy a conectar, vamos a hacer la mitad, es decir, estaré conectado a un sistema de 3.1 canales, como ya dije, solamente para referencia, para que tengan una idea de cómo suena este equipo. Entonces, lo que van a presenciar, tanto en términos de audio como en video, es exactamente lo que ofrece este equipo. Entonces, se necesita que presten mucha atención a lo que es esa cuestión del audio, para que sepan exactamente qué es lo que van a obtener, ok. Entonces hay que prestar mucha atención. Vamos a reproducir música en una tableta, y vamos a sacar la señal de audio también vía audífonos hacia un amplificador de 10 watts. Es un amplificador marca Ibanez, que no es bueno, 10 watts no es así muy fuerte, pero más o menos para que se den una idea. Y las bocinas, vamos a usar dos bocinas frontales, frontales izquierda derecha, una bocina central, y el bajo lo vamos a conectar en un puerto que, bueno, no es exactamente donde debería ir el bajo, pero lo pusimos ahí o lo conectamos ahí para tener referencia, ya que por lo visto se necesita un tipo de conexión que sea, bueno, una terminal tipo RCA. Entonces lo vamos a conectar provisionalmente, ok. Y también por último tenemos conectado una consola de videojuego en la cual se va a reproducir una película, para que vean que sí lanza señal de tanto de audio como de video, ok. Entonces estéticamente el equipo está muy bien. El panel frontal que estamos viendo es 100% aluminio pulido. Todo esto se mira muy suave. Su perilla también es de aluminio. Todo está muy suave, ok. Nos ofrece calidad de sonido Dolby Digital, Pro Logic 2, DTS, que son las salidas de audio digital, salidas y entradas de audio digital. Tenemos aquí en los botones del frente auxiliar, AM, FM, video 2, video 1, TV y DVD, ok. Y en este otro, estos dos botones son para sintonizar los cuadrantes en cada banda. Este otro que está acá es para escuchar los diversos modos de audio que nos ofrece, ok. Entonces ahorita vamos a mostrar precisamente toda la gama de sonidos que nos ofrece este equipo. Insistimos en que si quieren sacarle mayor provecho, apóyense con una persona que tenga experiencia en conectar sistemas de audio,
y de esa manera le van a poder sacar mayor provecho. ¿Ok? También otra cuestión hay que mencionar que bueno, en esta parte vemos un recuadro negro, allá también hay otro recuadro negro. Son unas stickers que vienen original de fábrica, y en una de ellas menciona que esta unidad es normal que se caliente. ¿Ok? Ya una vez que está perdón, encendida, se siente caliente la superficie de la cubierta, lo cual es normal. ¿Ok? No queremos decir que se pone así como que ardiendo, pero tampoco no se mantiene todo el tiempo fría, sino que ya una vez que está encendido y funcionando, ya empieza a generar calor. ¿Ok? Entonces, lo cual, por lo que dicen las stickers, es normal. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a proceder a encender el equipo. Ahí está. Ok. Ahí lo tenemos. Vídeo 1. Ok. Ahorita estamos haciendo una prueba. Y ahí vemos que, bueno, este detalle está muy suave de la perilla, que se ilumina este halo de luz azul. Muy bonito, la verdad, se mira precioso. Y ya todo en conjunto con el panel de aluminio se mira muy bien. Ok. Vamos a poner aquí en lo que es, mira, para que veas que sí cambia. DVD, TV, video 1, video 2, FM, AM, ok, y auxiliar. Ahí está. Ahorita estamos en volumen 33. El máximo 80 puntos. Vamos a dejarlo donde estaban, 33. Ok. Y los modos que nos va a ofrecer: modos para escuchar: ProLogic 2 Movie, ProLogic 2 Música, Juego, Neo Cinema, el sistema de 6.1 para música, orquesta, Unplugged, Studio Mix, TV Logic, todos los canales en estéreo, monaural, directo, sonido estéreo. Y otra vez volvemos a ProLogic 2 Movie para películas. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué onda con esto. Ok. Vamos a reproducir. Vamos a ponerle acá en PlayStation 2. A ver, vamos a ver este. Ok. Vamos a ponerle aquí en video. Ok. Ahí ya está recibiendo la señal de la película que estamos reproduciendo en una consola. Entonces, aquí por ejemplo, subimos un poquito la cámara. Y ahí está. Ok. Ahí está. Ok. Esa es la señal que está arrojando en una conexión en la parte posterior que dice monitor. Es un cable, es una conexión RCA color amarillo. Entonces ahorita vemos que sí está sacando señal. Ok. Vamos a subir un poquito más. Vamos a darle playback. Y ahí está. Ok. Ahí está sacando señal de audio y video que proviene de una consola, y estamos conectados al puerto video 1. Ok. Vamos a regresarlo otra vez a 33. Y ahora vamos a pasar a lo que es nuestra música. Por aquí tenemos nuestra tableta ya lista. Entonces vamos a activar lo que es auxiliar, que es donde la estamos usando, el puerto auxiliar, usando un cable de un extremo conexión RCA y del otro extremo 3.5 milímetros. Ok. Y vamos a reproducir entonces esta música.
Ok, ahí estamos escuchando la música. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you in a waste, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. Vamos a I only cambiar. call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you crash just to let you go. Let's call it what it is, filling all the peace. Let's not make it something more when we're not anything. 'Cause I can't, I don't wanna lead you on, but I hate when my bed gets cold and I know it's wrong. At the end of the liquor store, I still call you and you don't argue. I only want you in a waste, naked and afraid that all the doors are closed and I'm alone. I only call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that call me precious to let you go. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. Ooh, no. I hate that I'm a person that could mess with someone's. Only want you in a waste, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I call you when I'm faded. I'm sort of ashamed that I let you call me precious to let you go. I only want you in a waste. Ok, vamos a Si sos creador de contenido, tu mejor opción es... Vamos a intentarlo con otra. Vamos a intentarlo con otra canción. Ahorita ya que se pasa este comercial, ahí está. Vamos a escuchar con otra canción.
Ok, vamos a hacer una pausa y les recuerdo que estamos usando la mitad de canales que este equipo ofrece. Estamos usando 3 bocinas, el bajo, pero en realidad ofrece 6.1 canales, cada uno con 65 watts. Ok, entonces vamos a conectar la salida de audífonos para ahora escucharlo en el amplificador. Aquí tenemos este cable con su respectivo adapter. Ok, y vamos a escuchar ahora esa misma canción, pero ahora en un amplificador de 10 watts, marca Ibanez, acústico. Ok, ok, vamos a escucharlo. A ver, vamos a bajar un poquito para que no esté de golpe. A ver, ahí va. Ahí está. Ok, por lo visto cuando conectamos salida de audífonos ya no nos ofrece todos los modos de ecualización que teníamos o habíamos visto antes, sino que solamente es monaural, directo y estéreo. Son los únicos. Ok, entonces por eso estaba dándole varias veces para que vean que solamente nos ofrece estos 3 modos. Aún así, como ya dije, estamos usando un amplificador chiquito. No es un amplificador grande, es un Ibanez acústico de 10 watts y la verdad ofrece pues un buen sonido, se escucha muy bien. Ahora ya imaginemos en un amplificador de mejores prestaciones, unos 60-80 watts, pues debe de ser mucho mejor la calidad. Ok, vamos a cambiar otra vez a lo que es video. Ok, y vamos a seguir reproduciendo la película. Ahí está. Ok, ahí está. Ahí estamos viendo que ya después de un rato de estar reproduciendo la música, tanto en conexión con las bocinas, que ya les mencioné, las 3 bocinas y el bajo, el amplificador de 10 watts, todavía lo cambias a video y sigue respondiendo bien. Ok, entonces vamos a bajar esto al mínimo. Estamos acá. Ok, y ya está. Ok, entonces aquí lo tienen. Es un amplificador, es un recibidor pues que tiene muy buenas características, sobre todo para escuchar música. Es una de las cosas que más me gustan porque, como ya vimos, ofrece varios modos, varios sistemas, podríamos decir así, son como ya prefijados. Entonces, por ejemplo, el sistema, bueno, el modo orquesta, unplugged, para ProLogic, para película, para música, etcétera, varios de ellos. Entonces, es muy versátil, los modos de sonido que tiene para poder escuchar en el que mejor nos guste. ¿Ok? Y pues en sí el equipo está muy bonito, en estética está muy suave y todo está pues muy bien.
ok. Como ya les había dicho, tiende a quererse, bueno, no es a quererse, sino que sí se calienta en la parte de arriba, y lo indica aquí los stickers, es algo totalmente normal. Aquí esta parte está caliente, esto también, es todo, ok. Entonces, pero es un calor normal, no es un calor que te esté así como que quemando la mano al toque, no. Ok, está muy bien. Bueno, entonces, pues ahí lo tienen. Este equipo, nuevamente recordando que si lo quieren sacar provecho en términos de audio, se apoyen con una persona que sepa o conozca de sistemas de audio, para que les indique qué tipo de bocinas. Por cierto, el tipo de bocina, según indica este equipo, es de máximo una impedancia de 6 ohms. Es el tipo de, es la especificación que indica este recibidor Onkyo, para que lo tomen en cuenta, ok. Y ya conectándolo de manera correcta, pues entonces la experiencia va a ser mucho mejor de lo que acaban de escuchar en este video, ok. Entonces, bueno, ahí lo tienen. El equipo está respondiendo de manera correcta, muy bonito estéticamente hablando, y pues funcional, ok. La gente que esté, o bueno, las personas que estén interesadas en adquirirlo, vamos a dejarlo el enlace directo a nuestra tienda en línea en la descripción, así como el perfil de Instagram también. Ahí pueden consultarnos lo que gusten, ok. Y pues bueno, finalizamos el video invitándolos también para que nos apoyen con un like, para que se suscriban, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones sobre videos de este tipo, que ya vienen otros videos en camino, ok. Bueno, entonces, pues muchas gracias por su atención. Yo soy Bushwhacker, nos despedimos, que pasen un excelente día y gracias por haber visto este video. Saludos a todos, bye bye.